Esta bendición. Amén. Yo tengo una palabra en esta tarde que quería compartir. Amén, amén. Y hay una serie de preguntas en esta tarde. Yo quisiera compartiros así tranquilamente y suavemente algo que nos marca la Escritura y que nosotros debemos de entender, de comprender, de abrazar, de recibir y de vivir en el nombre del Señor. Y la pregunta es: ¿qué es el temor de Jehová? ¿Cómo adquirir el temor de Jehová? Santo. ¿Qué importancia tiene delante de Dios los que temen a Jehová? ¿Y qué repercusión tiene los que temen al Señor? Así que vamos a adentrarnos un poquito en la palabra y vamos a recibirla en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos y dile: Señor, háblame en esta tarde. Habla mi vida en el nombre del Señor. Padre, gracias en esta tarde. Estamos aquí con gozo, con entusiasmo, con alegría, con esta paz, con esta armonía, como una familia que somos en Cristo, adentrándonos un poquito todos juntos a tu presencia. Oh Dios Santo, gracias, gracias. Y un millón de gracias por tu poder, tu amor, por tu enseñanza y tu palabra maravillosa. Gracias por estas alabanzas tan preciosas, nuestras hermanas, nuestros hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Utilízame para el bien de tu pueblo, en el nombre de Cristo. Vamos pues a leer la Escritura en Proverbios capítulo 1, verso 7, en el nombre del Señor. Dice la Biblia: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Sí, Señor. Vamos a tratar este texto, una parte de él, y otro día otra parte de este hermoso y poderoso verso. Pero en esta tarde quisiera compartir esto que he dicho. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La importancia del saber, la importancia del conocimiento de Dios a nuestras vidas. El otro día escuchaba a un afamado predicador por aquí, por el teléfono, que predicaba y decía que la fe nos salva. Que la fe nos salva. No voy a entrar en esto, pero solamente decir que hay a veces que cuando uno no tiene conocimiento de lo que es y lo que tiene Dios para nosotros, uno puede caer en un grave error. La fe nos salva. Pero la fe, dice la Biblia, por medio de la fe somos salvos. Luego la fe es el vehículo que nos acerca a Dios. Amén. Porque la fe viene, como dice la Biblia, por el oír la palabra de Dios. Luego, la palabra de Dios es la que nos abre el camino, o las puertas nos abren su palabra para entender y comprender lo que Dios tiene para mí y para ti, lo que el Señor quiere enseñarnos. Ahora, si yo no tengo esa apertura en mi alma de entender, de comprender, de querer escuchar la palabra de Dios, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Luego es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, crea, tenga fe. Por supuesto que es un don de Dios. Por supuesto. Pero don de Dios por medio de la Escritura. Dice la palabra del Señor que el enemigo que el Señor reprenda ciega o embota, dice la Biblia, nuestra mente, para que la luz del Evangelio no resplandezca en nuestros corazones. Luego, la luz del Evangelio es un resplandor de luz, es un resplandor de conocimiento y es un resplandor que te hace ver las cosas de Dios, lo que Dios tiene, cómo está mi alma, cómo está mi vida. Y tengo una visión introspectiva, una visión interior de mi vida para ver que no estoy bien, que estaba mal. Y eso me hace acercarme a Dios. Luego, el saber de Dios es importante, el conocimiento de Dios. Claro. Porque el que no sabe se suele decir que es como que no ve. Claro. Entonces, el avisado, dice la Biblia, que ve el mal
y se aparta. El avisado ve el mal y se aparta. Pero el que no es avisado no ve el mal y ahí cae en el hoyo. Pero nosotros tenemos algo hermoso, que es el saber de Dios. El saber de Dios a través de su Santa Escritura. Amén. Esta maravillosa Biblia o libros que Dios ha depositado en el hombre aquí en la tierra para que podamos vislumbrar la grandeza de Dios. Luego la luz de Dios es una luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y esa luz ilumina todo lo que estaba oscuro, todo lo que estaba yerto, todo lo que estaba ciego, Amén. todo lo que estaba en oscuridad y tinieblas. Y hermanos míos, cuando viene la luz, las tinieblas huyen. Irremediablemente no puede haber una mezcla de tinieblas y luz. No hay un grisáceo en Dios. O luz o tinieblas. Pues gritamos aquí todos juntos: Señor, que venga tu luz. Sí. Que venga el conocimiento de tu verdad. Que se alejen las tinieblas. Que se marche la noche. Porque dice tu palabra que nosotros no somos hijos de las tinieblas, sino hijos de la luz, e hijos del día. A ese Dios que se revela, a esa revelación de Dios, a ese descorrer la cortina para revelar lo que está detrás, a ese Dios que se empecina con el hombre y la mujer para que le conozca, ese Dios que ha puesto todo su empeño para que el hombre no viva ciego, extraviado y perdido, a ese Dios le honramos. Porque es un Dios que no calla, aún sigue hablando. El mundo le aciega, el mundo se aparta de él, el mundo le da la espalda. Pero Dios dice: aunque me deis la espalda, dice la Escritura, aún la naturaleza nos habla de Dios. Lo que se ve, el cielo, las estrellas en la noche, el sol que te alumbra, las flores tan preciosas que ves, el multicolor de las praderas, de las campiñas, la lluvia fresca que cae o el sol que te alumbra, todo anuncia la obra de Dios. Por lo tanto, el hombre es insensato en no reconocer esta verdad. Pero el saber de Dios es algo que debe de calar como la lluvia torrencial hasta los huesos y empaparnos de la verdad de Dios. El hombre no quiere, el hombre se aparta. Dice la Escritura en Deuteronomio: yo hago descender mi razonamiento como el rocío de la mañana. El rocío no se ve, pero tarde que temprano lo empapa todo. Te levantas en la mañana, ves los coches empapados de agua, los campos empapados de agua. Nadie vio la lluvia, apenas nadie la sintió. Pero el rocío todo lo empapó y dice Dios: mi razonamiento viene como el rocío de la mañana. 4 goticas, como decía ayer en el poema, 4 gotas de nada, pero suficiente para entender tu verdad. Cuánto le honran a este Dios. Los insensatos desprecian el conocimiento. Dice la palabra del Señor, donde hemos leído: desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso dice la Biblia: dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo lo llama el Señor, la Biblia, al que no cree a Dios? Al ateo, al agnóstico. Lo llama necio. Ya puede ser de la NASA, ya puede ser un astrofísico potente, ya puede ser un científico o el hombre más sabio de la tierra. Si ese hombre no cree en Dios, Dios le llama necio. Eres un estúpido y un tonto, porque no crees al Dios que todo lo creó. De modo que los astrofísicos se espantan. Y ese telescopio potente que lanzaron a la atmósfera, afuera de la Tierra, estratosfera, cada día enseña más. Y los astrofísicos están espantados porque cada vez ven más. Más galaxias, más estrellas, más mundos, más soles. De modo, hermanos míos, que dicen y entienden ahora que el universo se expande, crece el universo, señores.
Porque la palabra de Dios aún sigue obrando. Amén. Cuando Él dijo sean los cielos y la tierra, aún sigue obrando. Por lo tanto, en esta tarde te dice Dios a ti y a mí, deja que la palabra de Dios obre en tu corazón. Porque si la palabra de Dios obra, tiene poder de creatividad y tiene poder para obrar en tu alma, que se despejen las tinieblas y haya vida, 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 vida y vida en abundancia en el nombre del Señor. Aplaude si quieres. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hay dos vertientes: temor de Dios, temor a Dios. Aquí nos indica la palabra temor de Dios. No es pavor a Dios, no es terror a Dios. Es temor de Dios, es respeto a Dios. Amén. Honra a Dios. Amén. Amén. El principio de la sabiduría es tenerle respeto, honrar su nombre, glorificarle en lo más profundo de tu ser y de mi ser. Honrarle a Él es, hermanos míos, el principio para apartarte del mal. Respetar su santo rostro es el principio fundamental para que las vidas cambien. Amén, amén. Honrarle en lo más profundo del ser, hermano Vicente, hermanos y hermanas, es el principio fundamental para que la vida sea una vida que vaya madurando, que vaya creciendo en la presencia de Dios y vaya adquiriendo la sabiduría del Te Altísimo. adoro, Dios. Así que tener temor de Dios es el principio de la sabiduría, claro, porque el que no tiene temor de Dios, como se suele decir, lo mismo le da 8 que 80. No tiene temor, no tiene respeto a Dios, lo mismo le da. No considera a Dios en su camino. Dice la Biblia que considera a Dios en tu camino. Hay que considerarle a Dios en todas las cosas, en lo más profundo de nuestro ser, cuando alguien te ve y cuando no te ve. En toda nuestra manera de vivir, debemos de vivir santa y piadosamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Tener temor de Dios y honrar su nombre Amén. es principio de dignidad. Amén. 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 Tú sabes que aquel que tiene respeto a un padre, a un abuelo, y le tiene respeto y va a hacer una cosa y solamente por decir, le voy a hacer daño a mi padre, voy a hacer que mi padre sienta vergüenza de mí, no lo hago por amor y respeto a mi padre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso principio! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso principio es el respeto y la honra! Mira, puede uno perder lo que quieras, puedes perder tu razón, puedes perder tu derecho, jamás pierdas tu honra, jamás pierdas tu dignidad. Se puede perder lo que quiera, pero la dignidad no. Que Dios nos ayude, Amén. en el nombre de Jesucristo, Amén. a ser respetado y respetar el nombre del Señor. ¿Cómo alcanzar el temor de Jehová? Vamos a leer también Proverbios capítulo 2 y dice así la palabra del Señor. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, mira lo que dice, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, ¿qué nos marca aquí la Escritura? Número 1, recibe mis palabras y mi mandamiento guarda dentro de ti. El recibir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y guardarlo en nuestro corazón es ya principio de sabiduría. Inclinar el corazón a la sabiduría de Dios. No menosprecies la palabra. Dile al que está a tu lado, no menosprecies la palabra. No menosprecies la palabra. Hay quien puede decir, la palabra no es tan importante, la palabra no.
palabras. Y mira que está a tu lado. La palabra es muy importante. Inclina tu oído a mis dichos, dice la Escritura. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, atento, guardar, recibir, es principio del saber de Dios, del rocío que cae en la mañana, apenas 4 gotas, suficiente para espantarme y pasmarme ante la sabiduría de Dios. Suficiente para abismarnos, como dijo Job, cuando te considero tiemblo. Oh Dios, cuando te considero tiemblo. Cuando veo los cielos, decía David, y las estrellas, digo, ¿qué es el hombre? Para que lo visites, y el Hijo del Hombre para que tú tengas memoria de él. ¿Qué somos, hermanos? Si todos sabemos, dice la Biblia que somos como la flor de la hierba se seca, la flor se marchita y pronto pasa. Dice la Biblia que somos como la neblina, en un instante nace el sol y se evapora toda, desaparece total. Pero aquel que recibe la palabra de Dios, guarda el mandamiento de Dios y está atento su oído a la sabiduría, este se levantará como un hijo y una hija de Dios llenos del saber de Dios. Traspasará fronteras, brincará por encima de muros y barreras, saltará obstáculos infranqueables y no importará todo lo que se le ponga por delante. Vendrán pecados en bandeja para ofrecerte y decirte, quítate de la sabiduría. Mira por la insensatez, deja la prudencia, mira lo que te ofrece, tómalo, mira qué bueno, mira qué bueno, mira qué bien está, mira cuánta riqueza, mira cuánto bueno. Pero aquel que guarda el corazón, inclina su corazón al saber de Dios, aquel que está atento al mandamiento de Dios y lo guarda, y atento su oído a la sabiduría de Dios, dice no al pecado, no a las tinieblas, no a Satanás, que el Señor lo reprenda. Amén. Señor lo reprenda. Amén. Así que, si clamares a la inteligencia, a la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como el tesoro, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Altísimo. Seguimos. ¿Qué más puede marcarnos para entender la sabiduría? No tan solo recibir su palabra, guardar su palabra, estar atento en nuestro oído, nuestro corazón a Él, sino que dice también 4 cosas. La cuarta cosa, si clamares a la inteligencia. Un clamor. La iglesia de Cristo viviente necesita más que nunca un clamor. Amén. Hoy en día, el mal que tenemos las iglesias, no hablo de esta, hablo generalizando, que no clama. Una iglesia que no clama es una iglesia enferma, es una iglesia pobre, es una iglesia triste, es una iglesia sin sabor a Dios. Se conforma con 4 chispitas, pero es una iglesia que no clama. Una de las males es, como estaba hablando la otra vez, el otro día de Cantar de los Cantares, capítulo 5, verso 2, sobre la pereza. Aparentemente no tiene mucha importancia, sí la tiene. Porque la pereza, como decía Billy Graham, marca la diferencia entre lo que somos y lo que tendríamos que ser. Luego, hermanos míos, una iglesia debe de clamar a Dios, debe de haber un clamor por las cosas de Dios, debe de haber un hambre por las cosas de Dios. Clamar no es musitar, clamar no es un murmullo. Aquel que se está ahogando no dice socorro, auxilio. ¿Verdad que no, Samuel? Grita con todo su alma, socorro, me ahogo. Eso es clamar. Clamar es un grito con toda tu alma, Dios, ayúdame. Y dice la Escritura, sin clamar es a la inteligencia.
¿quién más sabio que nuestro Dios? ¿Quién más inteligente que Él? Y dice la Biblia, clámale a Él, a ese que tiene la sabiduría, a ese que tiene la inteligencia, a ese que tiene el saber para poder indicarnos por dónde caminar en este mundo tan cruel y tan malvado y tan lleno de tierras movedizas. Clámale, iglesia. Que se despierta un clamor en la iglesia de Cristo, en la iglesia del centro de Avilés. Un clamor en los jóvenes por las cosas de Dios. No dependas de nadie, depende de Él. Un clamor en los ancianos. No importa los años que tengas y digas que no tienes fuerza. Aquel que está en Dios, aunque sea ancianito y apenas tengas fuerza y te tengas que apoyar en una cachavica, pero Dios es tu fortaleza. Amén. Él es tu pronto auxilio. Amén. Él te va a dar vigor y fuerza para seguir adelante. Amén. Clama por tus hijos, clama por tus nietos, clama por tu casa. Mujer, clama por tu matrimonio, clama por tu familia. Conviértete en una iglesia con un clamor potente, poderoso, que se entere toda Avilés y todas las iglesias de España. Que aquí en la iglesia del centro de Avilés es una iglesia clama y clama y clama a Dios. Si clamares a la inteligencia, número 4, número 5, si a la prudencia dieres tu voz. Si a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué es prudencia? ¿La has leído en un diccionario español? ¿Diccionario español? ¿La has leído? ¿Qué significa prudencia? Fíjate, prudencia es saber discernir entre lo bueno y lo malo. Es una persona prudente. Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Considera, ¿eso estará mal? ¿Estará bien? El imprudente, la persona imprudente es un loco. Es una persona alocada que habla sin razonar. Por eso se mete tanto la pata. Una persona imprudente es una persona alocada que no piensa lo que va a decir. Le da igual. Por eso se hace tanto daño. Una persona alocada es una persona que va como un loco para allá, como un loco para acá, sin saber dónde ir. Pero una persona con prudencia es una persona sabia, que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Dios, ayúdanos. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén, amén. ¿Cuántos quieren aprender del más prudente de todos? Alabamos a Cristo. Aprende de mí. Si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz. Mire, se origina la voz a través del aire de nuestros pulmones por la faringe y nuestras cuerdas vocales. Ahora, yo cuando hablo y usted cuando habla, tiene que vocalizar para tener sentido lo que estamos hablando. ¿Me explico? Hay que vocalizar para tener sentido lo que puedo hablar. Si no vocalizo, no tiene sentido mis palabras. Puedo tener voz, pero no tiene sentido. Por ejemplo, si yo vocalizo solamente con la A, aunque tenga voz, tengo voz, pero no vocalizo nada. No tiene sentido. Y dice la Biblia, si dieres tu voz a la prudencia. Miren el ejemplo que quiero poner para ilustrar lo que quiero decir. A Juan Bautista le preguntan, ¿tú quién eres? Y Juan Bautista dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Explícate, Juan. No, escuchadme vosotros, dice Juan. Yo solamente soy voz de uno que clama en el desierto. Yo solo pongo la voz. El que vocaliza es el verbo. Solo el verbo tiene el poder de vocalizar. Mis palabras no tienen sentido, yo solamente tengo voz. No tiene sentido. Pero el verbo, la palabra, es vocalizada por medio de su espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si viene mi voz a la prudencia,
Deja que el verbo de Dios tenga y haya sentido en tu vida. Deja que el verbo vocalice con un sentido prudencial y un sentido equilibrado en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, aplaude si quieres al Señor. Y por último dice, si como a la plata la buscares, si buscares a Dios, dice la Biblia, si buscares a Dios como buscas la plata. Si buscáramos a Dios como buscas la plata. A las 6 de la mañana hay un mercado que vas a vender 2.000 euros. ¿Cuántos iban a quedar en la cama? Ni tú, que ya lo tienes. A las 5 de la mañana hay que ir de aquí de Alvilés hasta, no sé, hasta Sevilla. 5 de la mañana. Pero te vas a ganar 5.000 euros. ¿Quién se quedaba? Todos a Sevilla. Ibas y volvías. Y dice la Biblia, si me buscaras como buscas la plata. O si tuvieras tanto interés, cuando hay un negocio, cuando hay algo que te interesa para ganar dinerico, que falta nos hace. Pero dice Dios, si tú me buscaras como tú buscas la plata, que hay no hay pereza, tienes pereza, dices, no, pero me tengo que levantar al trabajo. A mí me cuesta un montón levantarme, a mis años, a las 6:30 de la mañana, me cuesta. Pero tengo que ir. Tienes que ir al mercado, tienes que ir a tu trabajo, tienes que ir a tu... Y dice Dios, si tú me buscaras como buscas la plata, con esa avidez, con ese deseo, con esas ganas. Y añade diciendo, y si me escudriñares como podrías escudriñar un tesoro. ¿Te puedes imaginar, hermano Porrón, que viniera aquí un vecino, al que me bajo? Algunos últimamente se bajan, pues yo también ahora. Nunca me he bajado, pero ahora te ven aquí, qué bien. Si escudriñaras como escudriñas un tesoro. ¿Te puedes imaginar, hermano Porrón, que viniera aquí un vecino, archimillonario, medio loco, como fuera, y que nos diera un cofre grande de joyas y piedras preciosas? De joyas. Y dijera, para todos los que estáis aquí, este cofre inmenso. Lo arrastraban, los jóvenes se levantaban, vamos a arrastrar. Ya lo creo. Lo poníamos aquí, mira, todos alrededor, todos, yo creo que todos, hombres y mujeres, así. Joya, hermano Jesús. Escudriñando, ay, qué pulsera, ay, qué pendientes, ay, qué reloj omega de oro. Ay, otra vez, mira esto otro, mira qué collar, qué alhajas. Y dice la Biblia, si tú me buscares como la plata, y me escudriñares como si yo fuera un tesoro, si tú indagaras y buscaras las cosas de Dios como si fuera un tesoro, yo te digo en esta tarde, más que ese cofre de joyas preciosas, es el cofre y el tesoro de nuestro Dios. Tenerle a Él en nuestro corazón, su escritura, su santa palabra. Escudriñala, indaga, pregunta, examina, profundiza, mira la escritura, porque esa es la joya de gran precio, la perla preciosa. Jesús es nuestra perla preciosa. Aplausos. Qué importante es para Dios los que viven en el temor del Señor. Vamos a leerlo. Malaquías capítulo 3, verso 16 dice, entonces, escuche, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito, mira, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré
como el padre, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué alegría! Dile que está a tu lado, ¡qué alegría más grande! Entonces, mira, qué de importante es para Dios los que viven en el temor de Jehová. Mira, entonces, los que tenían el temor de Dios, los que temían a Jehová y decían, es que no tan solo es el temor de Jehová, el respeto a Dios, sino temor a Él también. Decir, Dios, si me aparto de ti muero. Dios mío, si me quito de ti, perezco. Ay, Padre, si me quito de ti, me voy a un infierno. Hermanos, que existe un infierno, que aún no ha sido inaugurado, pero va a ser inaugurado en un futuro. Existe un infierno como existe un cielo, que si me voy de ti, peco y vivo a mi manera y no te hago caso, me voy a un infierno. Pero dice la Biblia, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. ¿Sabes qué dice aquí? Dice que el uno al otro hablaron a su compañero. Eso está muy bien, porque cuando uno se preocupa de su hermano o de su hermana, está diciéndole, hermana, no vivas así más, déjalo ya. Estaba hablando cada uno a su compañero, vive en el temor de Dios, no practiques ese pecado, deja de hacer esto, deja de vivir así. Se empezaron a amonestar el uno al otro, y mira lo que hace el Señor. Y dice, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová, para los que piensan en su nombre. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Que hay un libro de memoria delante de Dios. Un libro especial. Este es un libro especial. Dice que hay un libro en el cielo que le llama el libro de memoria delante de él. ¿Quiénes van a estar? Los que